Bueno, Boqueta del 90, en el que vamos a hablar de, bueno, si queréis volvemos a poner las tablas, pero en este caso la tabla de Liga Española ya ha finalizado los 38 partidos de la Liga Española, entonces no hay nada más que decir, ya sabemos los 3 descensos que acabaron descendiendo el Mallorca y el Girona con ese Oviedo, ya sabemos quién se clasifica a Europa con ese Euro-Getafe, el Celta vuelve a Europa League, etc. Así que si quieres podemos comentar así de manera rápida nuestro, porque lo hemos decidido hacer conjunto, nuestro 11 de la temporada. En el caso de la portería, yo creo que yo he tenido bastante, o sea, yo lo estaba hablando contigo y sí que es verdad que Joan García me ha parecido, realmente es el portero que tenemos que poner, Sí. porque es el portero del equipo campeón, el portero menos goleado, el Zamora, etc. Pero me da la sensación que podría haber puesto otro portero perfectamente, ¿eh? A ver, es que el otro nombre que se me ocurre, pues porque es un enfermo de la cabeza, es Courtois, pero es que como sabemos que defensivamente ha sido un año bastante flojo del Madrid. Yo no hubiese puesto Courtois, yo hubiese puesto Junior, al del Villarreal, que también hace muy buena temporada. No, sí. Dimitrievski, al fin y al cabo, con la salvada del Español, también hubiese estado, ya para mí estaba en las conversaciones como mejor portero. Yo creo que obviamente no podemos sacar a Joan García de los bajo palos, pero sí que es verdad que hay bastantes buenos nombres en la portería. Un lateral izquierdo para Pepe Echevarría. Sí que es verdad que el Rayito ha hecho una temporada, yo creo que de ensueño, salvándose de manera cómoda, todavía con opciones para seguir con ese sueño europeo, y la verdad es que no veo ningún lateral izquierdo mejor que Pepe Echevarría. Si el Español hubiese tenido un final de temporada todavía mejor, hubiese metido a Carlos Romero, creo. Yo igual, pero lo que pasa es que para mí, quizás a nivel prime, digamos, en esta temporada es mejor el nivel de Carlos Romero, porque ha aportado más ofensivamente en cuanto a goles, asistencias y demás, o sea, también son perfiles de laterales diferentes, pero he de decir que un Pep Echevarría, que cuando se fue Fran García del Rayo, que era indiscutible, que encima se ha ido a un Madrid y no está jugando nada, Pep Echevarría podía al principio generar algunas dudas, pero la verdad que ha sido una temporada en la que el Rayo se ha mantenido bastante en línea, o sea, no ha tenido tanto altibajo y me ha parecido muy buen lateral, que además yo he tenido el privilegio de verle en directo. Es rápido, llega bien a los cortes y demás, y bueno, pues no es la mejor temporada, pero no es la peor, entonces se ha mantenido bastante regular, por eso me convence más. Una defensa que está bastante clara, con 2 jugadores del Atlético de Madrid, no del Barça. El del Barça sería García, yo creo que el mejor de la defensa. Yo creo que no he visto un defensa mejor este año que el bueno de Eric García, merecida esa convocatoria al Mundial, acompañado de un Marc Pubil, que es para mí el fichaje del año. Sin ningún tipo de duda, y un Marcos Llorente, que bueno, ya conocemos a Marcos Llorente perfectamente. No creo que yo no puedo rendirme más en elogios con este tío. Sí que es verdad que igual necesitaba esta temporada para marcarse para mí, en este caso como 11 de la temporada de la Liga Española, porque sí es verdad, sí que otros años había gente por delante suya como Jules Koundé el año pasado, etc, pero este año se ha desmarcado totalmente como el mejor lateral del año. Este año la verdad que ha sido increíble, o sea, lo hemos tenido relativamente fácil con la defensa, con esas pues 2 revelaciones, realmente han sido las 2 revelaciones de la temporada, Eric García y Pubil, por ello su convocatoria. Un Eric García que no se esperaba este tan buen rendimiento, sobre todo con la salida de Íñigo Martínez, porque yo me acuerdo a principio de temporada que el Barça estaba, llorando con la salida de Íñigo Martínez a Arabia. Es que fue muy importante. Y han encontrado un oro, diamante y rubí en Eric García, que los primeros años del Barça era un hazme reír, pero este año, se caíse totalmente de la defensa, también con la baja mental de Araujo, han encontrado, ha aprovechado muy bien los tiempos y ha sabido aprovechar cuando tenía que ser, o sea, cuando le daban la oportunidad de verdad para ser titular, ha hecho muy buenos partidos, tenía algún error, pero la temporada en líneas generales ha sido bastante buena, como la de Pubil, que te fichas, lo primero de todo, a un lateral que venía para ser suplente de Llorente. Llorente es baja por lesión y no sé si había otro central que era baja por lesión, y decides probarle como central, y se convierte posiblemente en, si no el mejor, uno de los mejores centrales en esta temporada en español. Me ha parecido increíble su poderío físico, lo fuerte que es, o sea, va al choque genial, al corte increíble, o sea, recupera un montón de balones, o sea, en cuanto a duelos es un completo animal, y la verdad que luego con los pies
no es para nada un torpe y tiene buen trato de balón. De hecho, alguna vez le hemos visto hacer desplazamientos en largo y tener un buen pie, que eso viene bastante bien. Sí, es verdad que no destaca tanto porque destaca más Janko como para salida de balón para el Atlético de Madrid. Otro que también perfectamente se podría comentar como uno de los fichajes de revelación del año, el buen, que es turco, ¿no? No, es esloveno. Uno de estos países escandinavos que son todos iguales. Pero bueno, sí, un bueno de Janko y un bueno de Marpubil, que han sido totalmente, si hubiesen estado bien sanos los dos a lo largo de la temporada, el Atlético de Madrid hubiese tenido una defensa, y tiene una defensa para años, que es lo que al fin y al cabo representa mucho al Atlético de Madrid, ¿no? Tener una buena defensa y ese Atlético, ¿cómo era? No me sale el nombre, que también se ha ido recuperando con estos años, el Atlético Aviador, que también tienen muy buen poderío de cabeza ambos, porque esos tienen un poderío de físico espectacular. Abrimos el medio del campo con un Luis Milla, un comandante Luis Milla, que clasifica por fin al Getafe después de muchos años a competiciones europeas. Yo creo que unas competiciones europeas que a priori mucha gente les dice que les va a sentar mal porque sabe sobra las del proyecto, pero bueno, van a seguir manteniendo a Luis Milla, eso ya se verá en el futuro, van a seguir manteniendo a Luis Milla, un Luis Milla que ha hecho, para mí no es su mejor temporada. He visto una temporada mucho mejor la de Luis Milla, como es la 21-22, pero ha hecho una temporada de totalmente escándalo. Máximo asistente del equipo, solamente creo que es el segundo o tercer máximo asistente por detrás de Lamine, no sé si hay alguien más, o solamente por detrás de Lamine, entonces es el segundo. Creo que son más de 10 o 12 o 11 asistencias así. Increíble el año, y ya no solo en cuanto a números, sino por lo que significa Luis Milla para el Getafe de Bordalás. O sea, es la pieza clave y por el que pasa todo, y sí, realmente ha sido fundamental, no lo siguiente, para que el Getafe clasifique a Europa. Y acompañado de un Pedri y Fermín, que en este podcast nos hemos rendido homenajes con el jugador canario y con Fermín el sevillano, que para nosotros han sido los dos mejores centrales del año, sin ningún tipo de duda. Principalmente sí que es verdad que Pedri no ha sido el año más vistoso, no ha sido su año más vistoso. Sí que es verdad que el año de esos Juegos Olímpicos y demás fue mucho más vistoso en cuanto a número de goles y asistencias, sí, pero el año de Fermín, que creo que ha sido ha sorprendido a todo el mundo el año de Fermín. Nadie se esperaba que de repente Fermín le comiese la tostada como se la ha comido a Olmo, como se la ha comido a De Jong, como se la ha comido a tantos futbolistas en ese medio del campo del FC Barcelona. Para mí la clave es, ya no solo pues lo que dices tú, por ejemplo, en el caso de Pedri, no es las estadísticas lo que haya metido en cuanto a goles o haya dado asistencias, es lo que genera, al igual que Luis Milla, es lo que supone para el proyecto del equipo. Y Pedri sinceramente es una pieza que ya hemos visto cuando ha estado lesionado o ha estado sancionado o ha tenido que perderse algún partido por lo que sea. El Barça sin Pedri sufre muchísimo, porque te ofrece una de cosas increíbles. Y luego un Fermín, que la gente se pensaba, no, con el fichaje de Olmo, que Olmo venía muy bien con España y demás, pero de repente te sale un Fermín que tiene muchísimo más gol y llegada que Olmo, y que en esta temporada ha sido prácticamente el mejor mediapunta del mundo, junto a un Bruno Fernández en la Premier, pero que te ha generado Fermín, creo que son más de 30 goles entre goles y asistencias, o sea, dobles dígitos en goles y asistencias, un mediapunta con la temporada que se ha cascado. Sinceramente me duele muchísimo que no vaya al Mundial, porque era un año pero redondo para Fermín el ir al Mundial después de la temporada que se ha cascado. Pero bueno, el fútbol a veces es así de caprichoso, digamos, y a veces te arrebata lo que más quieres. Un Pedri que no me he puesto como MVP, porque hay otro jugador que todo el mundo conocemos que realmente es el MVP de esta liga, pero yo me tengo que quedar con Pedri, un momento highlight que estáis viendo ahora mismo en la goleada que tienen contra el Villarreal en casa. En su partido de vuelta le mete un pase de 30 metros a Lamine Yamal que deja sentado a toda la defensa del Villarreal, y además hace que Lamine Yamal meta un hat-trick en ese partido. Es verdad, qué locura. Un Pedri que vuelve, que viene de lesión y te hace eso, es un jugador para la historia, que como es Pedri, al igual que es otro jugador francés del Real Madrid, que es el único presente del Real Madrid que hemos tenido que meter. Para muchos a lo mejor no debería estar metido, pero para otros sí, para otros estadísticamente hablando ha hecho una temporada de auténtico animal, que es lo que es Kylian Mbappé.
25 goles, es el pichichi de la liga, así que es cierto que se ha tirado un tiempo lesionado y demás, habrá salido todo lo que ha salido de Mbappé, pero cuando ha estado Mbappé en buen momento, el Madrid, la verdad que cuando lo ha necesitado, ha respondido bastante bien a su llamada, digamos. Sí que es cierto que, digamos que como que el primer tramo de la temporada se lo lleva Mbappé y casi que el segundo se lo lleva más Vini, pero en líneas generales, en cuanto a goles, Mbappé ha sido mucho mejor. Y yo creo que si realmente se hubiese podido entender mejor Mbappé y no hubiese estado tanto tiempo lesionado con esa putada que tenía la de la rodilla, sinceramente yo creo que hubiese acabado incluso con más goles. Un Mbappé, al igual que otro jugador que en este caso no ha podido mantener a su equipo en primera división, como es Vedat Muriqi, que hace su mejor temporada pero desciende con el Mallorca, pero es que no podríamos no meter a un Vedat Muriqi como el mejor delantero de la liga. Es que te hace 23 goles, o sea, y es importantísimo y aún así, o sea, vale que tu equipo descienda, pero es que ya él no podía hacer más, o sea, bastante ha hecho y sinceramente, o sea, si se hubiese quedado el Mallorca, con más motivo le hubiese metido, pero si no hubiese podido meter a Muriqui por cualquier situación, otro delantero que para mí ha sido revelación bastante, como apunte, la temporada de Ferran Torres. Para muchos que decían que Ferran tal no sé qué, Ferran yo considero que ha callado muchas bocas y que no creo que noten en gran nivel la ausencia de Lewandowski para el de cara a la próxima temporada. Ya veremos a quién fichan o si fichan a alguien en el Barça, pero delantero de futuro para España que lo ha hecho muy bien esta temporada. Y cerramos con el MVP, 18 añitos que tiene el chaval. La gratuita. Y creo que esta frase se va a repetir durante muchos años. El MVP de la liga, que es Lamine Yamal. No hay nada más que decir sobre Lamine Yamal. O sea, es que es ya la animalada a lo que juega, sus pases de exterior, que es una completa animalada. Lo que hemos visto hacerle en tantas eliminatorias, recuerdo la de Copa contra el Atleti, que vale que la pierde, pero es que hay jugadas en las que le rodean casi 7 jugadores del Atleti y sale de ellos como si, no sé, como si fuesen conos, ¿sabes lo que te voy a decir? Realmente a mí lo que más me llama la atención de Lamine Yamal es lo primero que he dicho, 18 años. Que es que parece muchas veces que estoy viendo un jugador de 25 que lleva 5 años al máximo nivel del mundo, que lleva coqueteando, que tiene Champions, Balón de Oro, pero lo estoy viendo a un chaval que soy más mayor yo que él. Sí. Que soy yo más mayor que él y hace cosas de auténtico enfermo mental. Porque eso es de ser un enfermo mental. Hay partidos que es totalmente de decir, tío, te lo ganas tú solo. O sea, es que por mucho que tengas a Pedri detrás, por mucho que tengas a Fermín, que tengas a Dani Olmo, que tengas a Rafinha, otro que debería haber estado en el 11, Rafinha, pero a ver a quién coño sacabas, ¿no? Pero obviamente Lamine Yamal es el jugador más determinante que tenemos ahora mismo en la Liga Española. Le hemos visto en muchos partidos echarse el equipo a la espalda y no solo esta temporada, la temporada pasada también, como por ejemplo las finales, las semis contra el Inter, se echa el equipo a la espalda, hace así, pa, y hace todo lo que puede, o sea, no lo consigue, pero sinceramente, también lo hizo en los cuartos de Champions contra el Atleti, en las semis de Copa contra el Atleti, lo hizo, aunque no le saliese bien, pero ya es el hecho de, con 18 años, cargar con el peso del equipo. Y no con un equipo cualquiera, sino con el Fútbol Club Barcelona. O sea, campeón de Liga y obviamente campeón de Supercopa. Y además Zarra, empatado con Ferran Torres al máximo jugador español, el máximo goleador español de la Liga Española que otorga este premio. Ya para esto ya son premios totalmente nuestros, por así decirlo, los premios de Charlatras en 90. El equipo revelación, diría, este año para todos, no, a lo mejor no muchos pondrían el Villarreal, que yo hubiese puesto independientemente del Villarreal, pero he estado hablándolo con él y sí que es verdad que no podemos poner otro que no sea el Euro Getafe. Una temporada del Getafe que planteábamos todos que iba a estar peleando por el descenso y se acaba clasificando a puestos conference, una hazaña para el proyecto que yo creo que culmina de José Bordalás. Y a punto incluso de haberse metido en Europa League, que es que parece que es una tontería, que el Getafe no es un fútbol vistoso, que gana partidos marroneros, pero te ha llegado a Europa League y a punto te ha clasificado a Conference y ha estado a punto de meterse en Europa League. Prácticamente en la última jornada tenía opciones. O sea, una completa animalada, una pena que a lo mejor sea el fin del ciclo de Bordalás, porque yo creo que si sigue Bordalás al mando, el año que viene en Europa podría haber muchas cosas grandes y no sé quién caería en las manos del Getafe, pero
va a ser muy complicado sostener un equipo como lo ha hecho Bordalás. Y bueno, pues eso, también está el Villarreal, que en Liga ha hecho un año bastante bueno, que yo creo que poca gente se esperaba, pero compensando lo que ha sido su temporada, teniendo en cuenta que jugaban en una competición europea en la que han dado, digámoslo, bastante pena, porque contra equipos que a priori eran bastante inferiores a ellos, aún así no han dado la talla. Tenían jugadores de muy buen nivel, Moleiro, Pepe, lo seguiré teniendo obviamente, pero no han dado la talla en Europa. En Liga bastante, pero en Europa creo que además es la puntuación máxima del equipo Groguet, o no sé si le supera todavía ese año que quedaron subcampeones de Liga, con Riquelme, con el bueno de Julián Riquelme. 72 puntos. Al menos, pero bueno, supongo que como hicieron ese año sacarán la grúa diciendo que son terceros de Liga, que es lo único que pueden celebrar al ser el segundo equipo de Valencia. La decepción para nosotros está empatada entre, sobre todo, la mayor decepción es la del Mallorca, por ese descenso con un plantel con nombres Leo Román, Dani Rodríguez, Berat Muriqui, el bueno de Pablo Torre, nombres muy buenos, nombres con un proyecto muy sólido, acaba descendiendo con, la verdad, realmente una temporada totalmente sub y baja, que no han sabido llevar adelante, un De Michelis que parecía que lo salvaba pero al final lo acaba hundiendo a segunda división, un Mallorca que se planta en segunda división como el proyecto con más dinero y sobre todo también que eso, que les mantengan el equipo, que soy Pablo Torres irá, Leo Román también se irá porque es un porterazo para años, Berat Muriqui obviamente se va a ir, así que vamos a ver cómo es el año en segunda división, y un Osasuna que ha estado a punto de descender, que ha tenido un equipo peor por debajo, pero lo mismo decimos, un Osasuna que el año pasado estuvo coqueteando con puestos de Europa, ahora está coqueteando con el descenso. Y de hecho, o sea, se ha salvado, pero no porque haya cumplido con su acometida, que era ganar o puntuar al Getafe. Perdió y se salvó gracias a que, creo que fue exactamente por el empate entre el Girona y el Elche, que fue lo que les dio la vida. Tanto a eso, por ejemplo, también al Levante, o sea, pero quiero decir, al final... El Levante recién ascendido, claro. Osasuna llevas muchos años en la Liga y muchos años has estado arriba, un Osasuna que tiene que mirar muchas cosas, sobre todo con esa último cuarto de Liga que no hicieron nada. Y eso que no tiene una mala defensa, o sea, es la misma que la del año pasado. Catena y Boyomo me parecen jugadores que tienen nivel, pues como la temporada pasada, para acercarse a puestos europeos, no para nada. Es como comparar la defensa con casi un Oviedo, un Girona, Elche, y no me parecen equipos que estén equiparados en la misma altura, teniendo en cuenta que la temporada pasada eran más de Europa que de descenso. Y además teniendo para nosotros el jugador revelación, que en este caso es Víctor Muñoz, un Víctor Muñoz que hace una temporada totalmente histórica, son 10 goles creo y 3 asistencias que le ha valido para la convocatoria a la selección española, y además para estar en el equipo blanco, para cortar esa cesión que tiene, bueno, no es una cesión, creo que el Osasuna lo tiene pagado y demás, pero tienen la opción esta de compra igual. Sí, eso es cesión con opción de recompra, pero... Entonces, un Víctor Muñoz que totalmente se mete en esta primera división, y eso, no os extrañe que este verano Víctor Muñoz salga a un Villarreal, a una Real Sociedad, a equipos un poco más grandes, ¿no? Un poquito más sí, grandes porque que Osasuna, que aspiren más a los Osasuna. Viendo lo que ha sido Osasuna, le pueden llamar a la puerta equipos que estén en un superior. Y la decepción clara de esta liga como jugador, yo creo que es la de Jude Bellingham, ¿no? Venía de dos temporadas muy buenas, sobre todo la primera temporada. La temporada pasada ya tuvo bastantes lesiones, pero supo hacer una muy buena temporada, pero este año ha estado totalmente desaparecido. O sea, entre que también ha tenido lesiones y que no ha acompañado el hecho de su actitud en ciertos partidos y demás, no sentía yo que era ese Bellingham que venía como a ser un jugador importante. No sé si ha sido problema de egos, digámoslo así de alguna manera, porque ahora hay más estrellas que cuando llegó Bellingham, sí, como tal, pero quiero decir, o sea, eras y en teoría eres el pilar fundamental en el centro del campo junto a Tchouaméni y Fede Valverde. Tendrían que ser los... El medio campo claro del Real Madrid.
pero sin embargo, pues este año le ha comido la tostada bastante la temporada de Tchouaméni, que yo no le he puesto en el 11 por muy poco, pero porque me ha parecido incluso más brillante lo de Luis Milla, más mérito porque es con el Getafe, pero quiero decir, Tchouaméni perfectamente puede haber estado ahí. Pero sí, un Bellingham que cuando se le ha necesitado ha aparecido poco. Ha tenido algún destellito, por ejemplo, me gustó un poco cuando la eliminatoria contra el Bayern, no recuerdo mal, en plan, sí, tuvo algunos minutos bastante buenos que me recordaban ese Bellingham que iniciaba esas carreras desde atrás y esas conducciones peligrosas para abrir espacios y demás. Pero realmente, o sea, no me puedo quedar con un jugador que ha tenido minutos y destellos esporádicos, sueltos totalmente. Efectivamente, entonces un jugador que lo que le costó al Real Madrid y lo que les está costando en cuanto a sueldo y demás, o sea, es un jugador de talla mundial, realmente no puede estar arrastrándose, entre comillas, por el campo. ¿Es uno de los eliminados por Tuchel en la convocatoria de Inglaterra? Creo que sí, ¿no? No, Bellingham no ha sido eliminado en la convocatoria de Inglaterra. Vamos, creo que no ya me parecía criminal. Los eliminados de la convocatoria de Inglaterra, que tiene tela, son Cole Palmer. Sí, Trent Alexander-Arnold. No sé si a Phil Foden también se ha cargado. Yo pensando, ¿Tuchel quiere ganar con Inglaterra? No, está Jude. ¿Tuchel quiere ganar con Inglaterra o Tuchel quiere hundir a Inglaterra? Hay mucha gente que decía que apoya a Alemania y que se quiere cargar a Inglaterra para ayudar a los alemanes. No sé, o sea, entiendo que no te parezca la mejor temporada, por ejemplo, de un Palmer, que este año el Chelsea está para disputarse la última jornada. No, sí, no tiene opciones. O sea, está fuera de Europa, sí, el Chelsea, entonces... Pero bueno, ya hablaremos de la temporada que va al Mundial, Jude Bellingham, a saber si es titular o no es titular, porque con Tuchel ya vamos a ver qué pasa con Inglaterra, pero bueno, ya hablaremos de eso. Estos han sido nuestros jugadores más destacados, nuestros equipos del equipo de excepción, el 11 de la temporada para nosotros, y si quieres podemos pasar a qué tiene que pasar con los diferentes equipos que están por lucha por playoff y demás para la Liga Hypermotion en esta última jornada, y después pasamos con las quinielas. Pues mira, si quieres te comento, porque ahora mismo hay 6 equipos que están en esa pelea por los puestos de playoff. Sí que es cierto que hay algunos que lo tienen más fácil y otros que lo tienen más complicado, pero ninguno, por así decirlo, lo tiene seguro del todo. Empezamos con el Almería, que es el que más fácil lo tiene, ya que es justo el tercer clasificado y se enfrenta en casa frente al Valladolid, que ya el Valladolid no se juega nada, ya está salvado. Son 71 puntos los que tiene el Almería y realmente el Almería, si gana, se clasifica segurísimo a playoff. Si empata, también es bastante probable, o sea, no se iría. Y ya si pierde la Almería es cuando puede darse una situación de alarma, porque aunque sea muy difícil, se tendría que dar una carambola, y es que todos los de detrás ganen para que pasen al Almería por delante, pero como digo, es algo bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta los enfrentamientos que hay. Sí. Luego tenemos a un Málaga que está justo cuarto, un punto por debajo de la Almería, un Málaga que se enfrenta al Zaragoza fuera de casa. Pero ¿qué pasa? El Zaragoza ya es matemáticamente equipo de primera ref, o sea, ya no se juega nada, ya sabe que está fuera, como mucho jugarse el honor en casa y ese último partido pues intentar ganarlo, ¿no? Pero realmente el Málaga tiene mejor equipo y debería ganarlo, que al igual que el Almería, si gana, clasifica seguro. Si empata, estaría con 71 puntos y dependería de lo que hicieran en sus respectivos partidos Castellón y Burgos. Que el Castellón y el Burgos, pues si en caso de que a lo mejor pues pierda uno de los dos, ya seguramente el Málaga está clasificado, pero como ganen los dos, lo tiene muy jodido. Y si pierde, podría quedarse fuera en caso de que Castellón o Burgos ganen. Entonces el Málaga no lo tiene todo a su favor y está complicada la cosa. Suenan las alarmas y todo, o sea que para que lo sepáis. Las Palmas también lo tiene parecido al Málaga por la situación de puntos, pero he de decir que lo tiene mucho más complicado por el rival al que se enfrenta, y es que se enfrenta nada más y nada menos que al Deportivo de La Coruña, un Depor que, como hemos dicho antes, puede
optar a ganar el título, o sea que también se está jugando cosas realmente, o sea, no es ninguna tontería, porque entre quedar primero y segundo, pues más dinero, la importancia de decir me llevo un título. Entonces Las Palmas necesita ganar sí o sí, porque con un empate se complica bastante las cosas y con una derrota tendría pie y medio fuera en esos puestos de playoff, al igual que el queridísimo Castellón, que tiene una final realmente, porque se enfrenta también con uno que puede entrar, lo tiene muy difícil, pero se enfrenta contra un Eibar que, voy a explicarlo primero de estos dos. Primero el de Castellón, que obviamente ganando se aseguraría el puesto en playoff, pero el empate supondría que necesitaría un pinchazo o bien del Málaga o de Las Palmas, y si pierde, al igual que Las Palmas, podría decirse que tiene pie y medio fuera. Y ya luego el Eibar, que es, por eso lo comento ahora, porque justamente ese enfrentamiento directo, al Eibar solo le vale ganar. Entonces, si el Eibar gana el Castellón, tiene mínimas posibilidades, o sea, pero también depende de pinchazos, y pinchazos de que pierdan, no que empaten Málaga o Las Palmas, y que el Burgos no gane. Entonces se tienen que dar bastantes factores. El Eibar la verdad que lo tiene imposible, y el Burgos que pues al igual que por ejemplo el Castellón están ahí. Lo que pasa es que el Burgos tiene un rival más fácil porque se enfrenta a la Andorra, o sea, pero se enfrenta en casa. Y ya sabemos lo difícil que es visitar el campo del Burgos en general. El Burgos, que es un equipo duro de roer, si gana se pone con 72 puntos, tiene verdaderas opciones de entrar, o sea, y con que pues haya un empate tontorrón de alguno de arriba, por ejemplo del Castellón mismamente, el Burgos entraría en puestos de playoff. Y claramente si empata depende de Málaga o Las Palmas de que fallen, y luego después si pierde, pues al igual que el Castellón, pondrían pie y medio fuera. Los favoritos, como tú has dicho, son Almería, Málaga, Las Palmas, que esos prácticamente lo tienen casi sentenciado para entrar. Las Palmas un poquito más difícil, pero esos son los tres favoritos, y luego se decidiría esa última plaza con el Castellón y el Burgos, porque el Eibar lo tiene, eso como tú has comentado, prácticamente misión imposible para clasificarse a estos playoffs, que arrancan el 6 de junio, sábado 6 de junio, con las idas entre el sexto y el tercero, y el 7 de julio entre el quinto y el cuarto, y la vuelta sería el 9 y 10 de junio, y ya la eliminatoria que decidiría el tercer clasificado, que se decidiría el domingo 14 de julio y el sábado 20 de junio en pleno mundial. Obviamente lo comentaremos, haremos también vídeo de quién es el tercer ascendido, que a priori yo, si tuviera que poner un favorito para acompañar al Deportivo y a la Real Sociedad, al Racing de Santander, pondría a Las Palmas de Gran Canaria. Yo, si tuviese que poner un favorito, estoy entre dos realmente, o sea, y no porque vayan como van en la tabla, pero sinceramente confío más en Almería y Málaga, y yo creo que tienen un proyecto bastante ambicioso, y desde luego que con los jugadores que tienen, yo me postulo un poquito más por favoritismos por el Málaga. Yo opino que Las Palmas de Gran Canaria, porque es lo que lo he comentado antes, es el segundo equipo con menos derrotas, y la verdad es que también tienen un proyectazo, Las Palmas de Gran Canaria, que a ver si terminan ya culminando y vuelven a Primera División, y ya al menos se quedan unos años más en Primera División, pero bueno, no sé si querrán eso o querrán tener el derbi con el Tenerife. Lo que está claro es que sería un golpe sobre la mesa para Las Palmas, en el sentido del tema de consolidarse en playoff y meterse para una posible final o lo que sea, porque lo he dicho, el enfrentamiento es contra el Depor, le quitas el título al Depor y te metes tú, o sea, puede ser muy, muy épico para Las Palmas si sucede eso. Y si quieres acabamos ya con la quiniela de la jornada, que arrancamos con un Ceuta Albacete, que no se juega nada, absoluto ninguna de los dos, pero yo digo que se lo lleva acabando llevando el Albacete porque lleven en mejor dinámica directamente. Sí, gana el Albacete. Otros que no se juegan absolutamente nada, que son la Real Sociedad B y la Cultural Leonesa, que yo creo que se va a llevar la Real Sociedad B porque la Cultural Leonesa está más deprimida que otra cosa. Yo creo que está deprimida, pero bueno, a lo mejor se lleva el honor y consigue ganar. Granada Sporting, otro partido trascendental para todo, porque ambos están totalmente asegurados en la Hypermotion. Se lo lleva, yo creo que el equipo de Gijón, la verdad. Sí, yo confío en el Sporting. Racing de Santander Cádiz, un Racing Club de Santander que depende, con un mínimo empate se llevan el Arirón, así que yo creo que un empate sacarán tonto contra un Cádiz que ya está salvado.
doblete de Íñigo Vicente, doblete de asistencias de Andrés Martín, es fácil. Almería-Valladolid, el Valladolid que no se juega nada, el Almería que quiere matricularse en estos playoffs y terminar una temporada muy buena, sobre todo de Sergio Rivas, y yo creo que victoria clara del Almería. Sí, yo veo victoria como de Almería, me preocuparía que el Almería pinchase. De por Las Palmas, este partido es uno de los directos para las aspiraciones tanto de Liga como de Playoff. Yo creo que se va a acabar decidiendo por un empate en Riazor. Venga, va, me quedo con tu empate también. Burgos-Andorra, un Burgos que depende 100% de ganar, además en el plantillo 1-0 de manual, pero clarísimamente. Sí, o sea, va a ser un acerismo y el Burgos que va a tener muchas posibilidades de entrar. La final de playoff, Castellón-Eibar, pues espérate que el Eibar no dé la sorpresa y ya que va ganando el Español, la verdad. Yo lo veo, Al Castellón. Sí, al Castellón. No sé qué más entendí, pero creo que Has dicho el pasar al Español. Yo, a ver, es que creo que va a haber un empate y a lo mejor, o sea, el Eibar va a perder las opciones y el Castellón lo va a tener muy complicado. La final por el descenso. Primero con el último, porque sí, porque es que me da miedo decirlo. Córdoba-Huesca, yo creo que lo mismo que he dicho con la Cultural Leonesa, ¿no? El Córdoba, bueno, me he soltado el Málaga-Racing, la verdad, el Málaga-Real Zaragoza. Lo decimos. Málaga-Real Zaragoza, que yo creo que se lo lleva al Málaga, y el Córdoba-Huesca, que yo creo que se lo lleva al Huesca, porque eso, por lo que he dicho antes, ambos están descendidos sin, pues eso. Victoria también del Málaga, yo también apoyo a esa victoria del Málaga, que les certificará ese puesto en los playoffs. Y luego después Córdoba-Huesca, que bueno, pues yo creo que ganará el Córdoba, pero porque el Huesca ya está hundidísimo en lo siguiente. Y el que decide la última posición, yo voy a ir con el Leganés porque soy pepinero hasta la muerte. Sí que es verdad que no es un equipo al que apoye directamente, pero sí que tengo mucha afinidad con el club de la Comunidad de Madrid. Así que a toda la fuerza a todos los pepineros, que va a ser una final allí en Butarque. Voy a ver si me puedo acercar a los aledaños, que estaría muy chulo a ver cómo está, porque tiene que ser una auténtica olla a presión el Butarque. Así que yo solo digo una cosa: Javier Hernández, haz lo tuyo, haznos soñar y lleva a este Mirandés a salvarse después de una consecución de cosas que han ido pasando en esta Hypermotion, que parecía que estaba, pero con pie y medio a principio y mitad de temporada, y que en la última jornada se lo juega todo, y sería increíble que el Mirandés se salvase. Y a mí me gustaría, pues no sé, por los jugadores que tienen, la verdad que me molaría, me daría mucha más pena por el Leganés, porque jugadores como a lo mejor Juan Cruz y demás, meterse en primera red es duro, pero todo puede pasar. Toda la fuerza a todos los del Mirandés y a todos los pepineros para esa última jornada, que yo no me quiero en ningún momento plantearme la existencia de estar en una última jornada, ganar o ganar. O sea, esto es como el partido en primera entre el Girona y el Elche. Sabes que el resultado de este partido va a hacer que uno de los dos se vaya para afuera. O sea, en el caso justamente del Girona-Elche, el Girona necesitaba ganar para poder ascender, solo le valía ganar, y el Elche con empatar y ganar, pues tal, y esto es lo mismo. Espérate, que yo he dicho muy rápido que el Cádiz está salvado, pero es que he estado haciendo matemáticas ahora rápidas en mi cabeza y me he dado cuenta... no miento, nada. Ya estaba diciendo que si empataban, pero nada, yo estaba con 40 puntos siguientes, me cayó la boca. Así que nada... la siguiente semana ya tendremos tanto el 11 de temporada, jugador revelación, como acabamos de hacer con la Liga Española, y tendréis todas las novedades. Va a haber el cambio de formato, que va a haber especial mundial, del cual todos estamos esperando ansiosos, y ya tenemos todas las selecciones montadas, y realmente hacen falta que superemos el campeón de la Champions, el campeón de la Conference League, y ya nos pongamos en totalmente mood mundial, que se va a celebrar a partir del 11 de junio. Sí, 11 de junio, ¿no? Sí, es el primer partido inaugural, coincide con el inaugural del Mundial de Sudáfrica. Permíteme soñar, hay muchas coincidencias. México-Sudáfrica, partido inaugural, y encima el mismo día que fue ese año, o sea, cositas que os estaremos informando en vuestro podcast Modesto favorito, como ya sabéis, todas las semanas aquí a las 4 los viernes. Y nada, seguirnos en TikTok, en Instagram y en YouTube, y nos vemos la semana que viene con más charlatas del 90. Un saludo.